Comenzó la grabación. Bueno, estamos continuando con la lectura del concepto Rosacruz del Cosmos. La tercera parte, el capítulo 15, Cristo y su misión. Y la semana pasada habíamos empezado a leer el pasaje El corazón como una anomalía. Quizá podemos volver a leer esa parte, ¿sí? Sí, si enganchamos bien. Disculpa. Sí. Sí, eso iba Adelante. a proponer, leer el corazón desde el principio como una anomalía. Okay. Adelante. El corazón como una anomalía. Ninguna lección, aunque pueda sentirse superficialmente con su verdad, es de real valor como un principio activo de la vida hasta que el corazón la ha aprendido mediante el anhelo y la amargura. Y la lección que el hombre debe aprender así es que lo que no es beneficioso para todos nunca puede ser realmente beneficioso para nadie. Por cerca de 2000 años hemos asentido a la ligera con nuestros labios que deberíamos regir nuestras vidas de acuerdo con máximas como devolved bien por mal. El corazón pide fervientemente misericordia y amor, mas la razón reclama medidas beligerantes y represalias, sino como venganza, al menos como medio de prevenir una repetición de las hostilidades. Es este divorcio entre la cabeza y el corazón lo que obstaculiza el crecimiento de un verdadero sentimiento de fraternidad universal y la adopción de las enseñanzas de Cristo, el Señor del amor. La mente es el punto focal mediante el cual el ego percibe al universo material. Ella es invaluable como instrumento para la adquisición del conocimiento de este reino. Mas cuando se arroga la función de dictador con respecto a la conducta del hombre hacia el hombre, es como si el lente dijera a un astrónomo que estuviera a punto de fotografiar el sol a través de un telescopio: me has enfocado mal. No estás mirando correctamente al sol. De todos modos, no creo que sea bueno fotografiar el sol y deseo que me enfoques hacia Júpiter. Los rayos del sol me calientan demasiado y pueden dañarme. Si el astrónomo pone en ejercicio su voluntad y enfoca el telescopio como él lo desea, diciendo a este que se ocupe de su tarea de transmitir los rayos que le alcanzan y deje a su cargo el resultado, el trabajo continuará bien. Pero si es el lente el que tiene la voluntad más fuerte y el mecanismo del telescopio es su aliado, el astrónomo estará seriamente obstaculizado al tener que luchar con un instrumento díscolo. Y el resultado serán imágenes borrosas de escaso o ningún valor. Así ocurre con el ego. Él trabaja con un triple cuerpo al cual controla, o debería controlar mediante la mente. Mas, si es triste decirlo, este cuerpo tiene una voluntad propia y es frecuentemente auxiliado y alentado por la mente, frustrando así los propósitos del ego. Esta voluntad inferior, antagónica, es una expresión de la parte superior del cuerpo de deseos. Cuando tuvo lugar la división del Sol, la Luna y la Tierra en la primera parte de la época lemúrica, la porción más avanzada de la humanidad en formación experimentó una división del cuerpo de deseos, en una parte superior y otra inferior. El resto de la humanidad pasó por lo mismo en la primera parte de la época atlante. Esta parte superior del cuerpo de deseos se transformó en algo así como un alma animal. Ella construyó el sistema nervioso cerebroespinal y los músculos voluntarios, controlando así la parte inferior del triple cuerpo, hasta que se le dio el eslabón de la mente. Entonces la mente se unió con esta alma animal y se transformó en corregente. La mente está así, atada por el deseo, está enredada en la egoísta naturaleza inferior, dificultando al espíritu el control del cuerpo. La mente que enfoca, que debería ser la aliada de la naturaleza superior, está alineada por la naturaleza inferior y aliada con esta,
esclavizada por el deseo. La ley de las religiones de raza fue dada para emancipar al intelecto del deseo. El temor a Dios fue puesto en pugna con los deseos de la carne. Sin embargo, esto no fue suficiente para que uno se convirtiera en el amo de su cuerpo y se asegurara su cooperación voluntaria. Fue necesario que el espíritu encontrara en el cuerpo otro punto de apoyo que no estuviera bajo el dominio de la naturaleza de deseos. Todos estos músculos son una expresión del cuerpo de deseos, un camino recto hacia el punto capital donde la mente traidora se ha unido al deseo y reina suprema. Bueno, vamos a detenernos un poquitito por aquí. La pobre mente traiciona al espíritu porque todavía es muy débil y está en una etapa infantil. Hace muy poquito tiempo que hemos recibido la mente, pero me quería referir a un par de pasajes. Uno en el que habla de que el problema está en que hay una voluntad de la naturaleza inferior que se dio lugar a que en la parte superior del cuerpo de deseos se generó esta especie como de alma animal. Pero aunque está bien, como lo dice Mike Heindel aquí, la base del deseo egoísta no está enraizado en la parte superior. Pero el asunto es así: de un momento para el otro, los deseos, las emociones, los temores del cuerpo de deseos pueden cambiar de las regiones superiores a las regiones inferiores. Entonces, lo que sucede es que hay una voluntad en esta alma animal que puede ser subvertida porque en un instante, en un santiamén, se activa en las regiones inferiores del propio cuerpo de deseos, toman esta forma como de voluntad o de poder volitivo que tiene el alma, la parte superior del cuerpo de deseos, y entre los dos, o mejor dicho, y la parte inferior, entonces utiliza esa capacidad para tomar la mente y hacerle generar pensamientos que estén al servicio del egoísmo. Pensamientos que fortalezcan la decisión inferior, la decisión egoísta del propio cuerpo de deseos. Esto es un proceso que se da en un instante. Y hay gente que tiene el hábito de generar esta clase de pensamientos, que son pensamientos egoístas, aunque el egoísmo propio no es del pensamiento, sino que es del cuerpo de deseos. Son pensamientos que están al servicio de la naturaleza inferior y que se necesitó tener estas regiones superiores del cuerpo de deseos para que se contara con esta forma de poder volitivo en el cuerpo de deseos, que permitiera que se pudiera implantar el atomocimiento de la mente allí, pero también que tenía el peligro de que la parte inferior del cuerpo de deseos pudiera presionar allí y utilizar ese poder volitivo de la parte superior del cuerpo de deseos para manipular la mente y hacerle generar pensamientos que estuvieran al servicio no del espíritu como tiene que ser, sino de la parte inferior del cuerpo de deseos. Es un poco largo de decir, pero todos estos acontecimientos o toda esta explicación tiene que ir orientada a que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y que podamos descubrir y tener por lo menos un elemento intelectual de captar qué es lo que pasa en uno mismo y en otros, para poder entonces intervenir desde nuestro espíritu, desde las decisiones de nuestro propio espíritu, para contrarrestar los efectos de la naturaleza inferior, que es con la que estamos luchando. Y tenemos al enemigo
en nuestro propio interior. Es un enemigo que no tiene que ser eliminado, sino que tiene que ser transformado. Pero esa transformación necesita no solamente buena intención del espíritu, sino que también necesita la suficiente fortaleza y persistencia como para que la naturaleza inferior termine por sacar la conclusión de que lo único que le queda, y que además va a ser beneficioso para sí mismo, es ponerse al servicio del yo superior. Bueno, eso. Continúa, Silvia. No sé si quieren decir alguna cosita. Capaz que una cosita chiquita, que el alma animal no logra llegar a las regiones superiores del mundo del deseo. Me dan la impresión de que como que solamente podría estar funcionando en las más bajas, ya por mismo, como lo dicen, no sé, una opinión es, la palabra alma animal, como que los animales al no tener mente no logran las funciones que se necesitan para estar en las regiones superiores, y que una persona que solo está en la vida cumpliendo solo las funciones que podría ser un animal, entre comer, reproducirse y no estar en ninguna otra actividad superior, como que no lograría llegar a esas regiones superiores, donde está el arte, el altruismo, la filantropía, no sé, una opinión nomás. Sí, lo que pasa es que ahí el problema es el sentido de la palabra alma, porque nosotros sabemos que en este tiempo el alma, tanto el alma intelectual como el alma emocional, como el alma consciente, son el resultado de la acción justa del espíritu por medio de sus vehículos. El, el espíritu divino con la acción recta genera alma consciente, la acción recta de su cuerpo denso. Entonces, el alma vendría a ser, en este sentido, necesita de la acción de la mente, que por medio de la mente el triple espíritu hace que su triple cuerpo haga lo justo, lo correcto. Ahora, cuando se está utilizando acá en estos pasajes el concepto de alma animal, por eso dice una especie de alma animal, no es en el mismo sentido que, porque todavía no se contaba con la mente, cuando se generó esta división en el cuerpo de deseos. A mí me parece que cuando Hendel habla de alma animal, se está refiriendo a que se generaron, empezaron los individuos de la oleada de vida nuestra, empezaron a funcionar en una pequeña proporción en las partes superiores del cuerpo de deseos. Y a eso lo denominaría alma animal, aunque todavía predominaba las regiones inferiores del cuerpo de deseos. No se podía, los animales no podían entrar a funcionar en ese nivel porque son de una oleada de vida inferior, y porque eso estaba solamente disponible para la humanidad, para nuestra oleada de vida. Pero esa alma animal o esa parte superior del cuerpo de deseos que tiene la región del poder anímico, que es la más elevada de esas regiones, ahí reside el principio de la voluntad, como para poder intervenir en la mente. Lo que pasa es que nosotros también tenemos nuestro cuerpo de deseos, está muy desorganizado, y de un momento a otro la parte más fuerte de nuestro cuerpo de deseos puede tomar y forzar a que ese poder anímico se subvierta en su función.
y utilizar ese poder anímico para tomar a la mente y hacer que genere pensamientos egoístas. No es que el poder anímico sea malo en sí mismo, sino que es sometido por la parte inferior del cuerpo de deseos a que utilice ese poder o esa capacidad de voluntad como para doblegar a la mente, es decir, está doblegado el poder anímico por la fuerza del deseo, del cuerpo de deseo, de la parte inferior. Es como una subversión doble. El deseo de la parte inferior del cuerpo de deseos toma el poder anímico que vendría a ser de esta alma animal o de la parte superior del cuerpo de deseos, la doblega porque todavía no tiene suficiente fuerza esta alma animal, pero con con ese poder anímico llega al cuerpo de deseo, al cuerpo mental y le hace generar pensamientos egoístas. Esto era una cosa casi permanente al principio cuando se recibió la mente. Era algo muy difícil de que no sucediera eso. Actualmente ya hay todo un proceso, ya han pasado algunas vidas y ya tenemos una capacidad de autodominio mucho mayor que en aquellos tiempos. Pero sí entiendo por qué se puede llegar a pensar que el alma animal era de la parte inferior, pero yo pienso que es de la parte superior y que tiene que haber estado interviniendo el espíritu de esta manera. No sé si volvemos a leer ese pasaje, tampoco se me viene a dónde está. Sí, al volver a leer podemos llegar a desentrañar un poco más la esencia de este asunto. No sé si lo ven por ahí, Silvia o Adriana. Sí, ¿a dónde retomo? No La sé bien voluntad en dónde. inferior. A ver. Esta voluntad inferior, antagónica, una expresión de la parte superior del cuerpo de deseo, o sea, al final de la página 223. Esta voluntad inferior, antagónica, es una expresión de la parte superior del cuerpo de deseos. Cuando tuvo lugar la... Claro, ahí mismo lo dice, ¿no? Que es de la parte superior del cuerpo de deseo. Por eso que el cuerpo de deseo en la parte superior tiene la región de la vida anímica, de la luz anímica y del poder anímico. Esta parte, que es la parte más elevada, ¿no? Del poder anímico, es la que tiene este poder de voluntad que está mucho más cercano al espíritu y mucho más cercano a la mente. Pero en sí mismo este poder anímico es del altruismo, de querer el bien. Lo que pasa es que puede ser doblegado, pues, eso pienso yo, ¿no? Puede ser doblegado por la fuerza del deseo, que es mucho más fuerte en la parte inferior del cuerpo de deseos, y tomar este poder anímico y utilizarlo para hacer que la mente, que estaba implantada en la región superior del cuerpo de deseos, generara pensamientos egoístas. Y sigue diciendo ese pasaje, cuando tuvo lugar la división del Sol, la Luna y la Tierra en la primera parte de la época lemúrica, la porción más avanzada de la humanidad en formación experimentó una división del cuerpo de deseos en una parte superior y otra inferior. El resto de la humanidad pasó por lo mismo en la primera parte de la época atlántica. Esta parte superior del cuerpo de deseos se transformó en algo así como un alma animal. No era todavía alma en el sentido estricto que nosotros conocemos, pero era algo que los animales no tenían, el funcionamiento en las partes superiores. Hasta sabemos que los primates que pertenecen a nuestra oleada de vida, que no llegaron a tener ningún funcionamiento en estas partes superiores, no se les pudo implantar la mente.
Entonces, y menos con los individuos de otras oleadas de vida, como la animal, específicamente hablando. Y dice entonces que esta alma animal construyó el sistema nervioso cerebroespinal y los músculos voluntarios, controlando así a la parte inferior del triple cuerpo hasta que se le dio el eslabón de la mente. Entonces, la mente se unió con esta alma animal y se transformó en corregente. Es decir, se implantó ahí en la parte superior del cuerpo de deseos. Pero entonces, me parece que el razonamiento que yo hice está bien, porque a partir de ese momento en el que se le implantó la mente, esta alma animal, o lo podría decir la parte superior del cuerpo de deseos, creo que se deduce de allí, ¿no? Es la que está tratando de pugnar por abrirse camino en el propio cuerpo de deseos del ser humano. Y bueno, y sigue diciendo, la mente está así atada por el deseo, está enredada en la egoísta naturaleza inferior, dificultando al espíritu el control del cuerpo. La mente que enfoca, que debería ser la aliada de la naturaleza superior, está alienada por la naturaleza inferior y aliada con esta, esclavizada por el deseo. Y esclavizada por el deseo y por el temor, que se podría decir que, bueno, que el cuerpo de deseos, una vez que esté completamente redimido el ser humano, todo el cuerpo de deseos va a estar puesto al servicio del espíritu. Por ahora hay dos fuerzas en pugna que luchan por utilizar la mente, que es el foco, ¿no? La fuerza de la naturaleza inferior, que tiene el poder anímico en la región superior del cuerpo de deseos, pero que ese poder anímico se tiene que fortalecer para que no sea invadido por la fuerza del deseo de la parte inferior y manipulado para utilizar ese poder anímico para fines perversos. Es un proceso complejo, pero que si reflexionamos y seguimos, dejamos que la mente subconsciente esté vinculada con esto, vamos a poder llegar a profundidades mayores. Siempre se llega leyendo a Mike Heindel, ¿no? Bueno, no sé si quieren decir algo más o seguimos. Seguimos, si quieren. Bueno, me quedo pensando porque me aclara un montón de cosas. Muy buena la explicación. Quizás la lectura no me bastaba y vale mucho. Entender ese momento de transición que estamos haciendo, de transformación quizá. No sé si está bien dicho, pero muchas gracias. Sigo leyendo. Si Estados Unidos estuviera en guerra con Francia, no desembocaría tropas en Inglaterra, esperando de ese modo subyugar a la primera. Desembarcaría sus soldados directamente en Francia y lucharía allí. Como sabio general, el ego siguió un curso de acción similar. No comenzó su campaña logrando el control de una de las glándulas, pues ellas son la expresión del cuerpo vital. Ni tampoco fue posible que ganara el control de los músculos voluntarios, porque ellos están muy bien defendidos por el enemigo. También sería inútil a este fin la parte del sistema muscular involuntario que es controlada por el sistema nervioso simpático. El ego debe entrar en un contacto más directo con el sistema nervioso cerebroespinal. Para lograrlo y asegurarse una base de operaciones en terreno del enemigo, debe controlar un músculo que es involuntario, pero está conectado con el sistema nervioso voluntario. Este músculo es el corazón. Hemos hablado previamente de las dos clases de músculos, voluntarios e involuntarios. Los últimos están formados por estrías longitudinales y están conectados con funciones que no están bajo el control de la voluntad.
tales como la digestión, respiración, excreción, etc. Los músculos voluntarios son los que están controlados por la voluntad mediante el sistema nervioso voluntario, como los de la mano y el brazo. Ellos están estriados tanto longitudinal como transversalmente. Lo dicho es cierto de todos los músculos del cuerpo, excepto el corazón, que es el músculo involuntario. Normalmente no podemos controlar la circulación. Bajo condiciones normales hay un número fijo de latidos. Sin embargo, para desconcierto de los fisiólogos, el corazón está estriado transversalmente, como un músculo voluntario. Es el único órgano del cuerpo que exhibe esta peculiaridad, pero como una esfinge rehúsa dar a los científicos materialistas una respuesta al enigma. El científico ocultista encuentra fácilmente esta respuesta en la memoria de la naturaleza. De este registro, él aprende que cuando el ego buscó por primera vez un asidero firme en el corazón, este estaba estriado solo longitudinalmente, igual que cualquier otro músculo involuntario. Pero a medida que el ego ganó cada vez más control sobre el corazón, gradualmente comenzaron a desarrollarse las estrías transversales. Estas no son tan numerosas ni tan bien definidas como los músculos que están bajo el total control del cuerpo de deseos. Pero a medida que se incremente gradualmente el vigor de los principios altruistas de amor y fraternidad prevalezcan sobre la razón, que está basada en el deseo, estas estrías transversales se harán más numerosas y marcadas. Como se indicó previamente, el átomo simiente del cuerpo denso está ubicado en el corazón durante la vida y se retira solo al ocurrir la muerte. El trabajo activo del ego es en la sangre. Ahora bien, si exceptuamos a los pulmones, el corazón es el único órgano del cuerpo a través del cual pasa toda la sangre en cada ciclo. La sangre es la más elevada expresión del cuerpo vital, pues nutre a todo el organismo físico. También es, en cierto sentido, el vehículo de la memoria subconsciente y está en contacto con la memoria de la naturaleza, ubicada en la más elevada división de la región etérica. La sangre transmite las imágenes de la vida desde los antepasados a sus descendientes, por generaciones, cuando hay sangre común, como se produce por la endogamia. En la cabeza hay 3 puntos, cada uno de los cuales es el asiento particular de uno de los 3 aspectos del espíritu. Ver diagrama 17. Teniendo además el segundo y tercer aspectos, puntos de apoyo secundarios. El cuerpo de deseos es la expresión pervertida del ego. Él convierte a la individualidad del espíritu en egoísmo. La individualidad no busca lo suyo a expensas de otros. El asiento del espíritu humano está, en primer término, en la glándula pineal y secundariamente en el cerebro y en el sistema nervioso cerebroespinal que controla a los músculos voluntarios. El amor y unidad en el mundo del espíritu de vida encuentran su contraparte ilusoria en la región etérica, con la cual estamos correlacionados mediante el cuerpo vital, el que promueve el amor sexual y la unión sexual. El espíritu de vida tiene su asiento primario en el cuerpo pituitario y el secundario en el corazón, que es la puerta de entrada de la sangre que nutre los músculos. El inactivo espíritu divino, el observador silencioso, halla su expresión material en el pasivo, inerte e insensible esqueleto del cuerpo denso, que es obediente instrumento de los otros cuerpos, pero no tiene el poder de actuar por iniciativa propia. El espíritu divino tiene su lugar de apoyo en el punto impenetrable de la raíz de la nariz. En realidad, hay un solo espíritu, el ego, pero observándolo desde el mundo físico, él es el refractado en los 3 aspectos que trabajan como se indicó. A medida que la sangre pasa por el corazón ciclo tras ciclo,
hora tras hora, durante toda la vida, graba las imágenes que lleva cuando aún están frescas en los átomos simientes, elaborando un registro fiel de la vida, que se imprime indeleblemente en el alma durante la existencia post-mortem. Ella está siempre en estrecho contacto con el espíritu de vida, el espíritu del amor y la unidad. Por lo tanto, el corazón es la morada del amor altruista. A medida que las imágenes ingresan al mundo del espíritu de vida, en el cual está la verdadera memoria de la naturaleza, no pasan a través de los lentos sentidos físicos, sino directamente mediante los 4 éteres contenidos en el aire que respiramos. En el mundo del espíritu de vida, este espíritu ve mucho más claramente que en los mundos más densos. En su elevada morada está en contacto con la sabiduría cósmica y ante cualquier situación sabe de inmediato qué hacer y rápidamente envía de regreso al corazón el mensaje guía para la acción apropiada, el cual con igual rapidez lo remite al cerebro mediante el nervio neumogástrico, dando lugar a las primeras impresiones, los impulsos intuitivos que son siempre buenos, pues son extraídos directamente de la fuente de la sabiduría y el amor cósmicos. Esto es hecho tan rápidamente que el corazón logra el control antes de que la lenta razón haya tenido tiempo de captar la situación, por así decirlo. Se dice que un hombre piensa con su corazón, y es cierto que así es él. El hombre es inherentemente un espíritu virgen, bueno, noble y sincero en todo respecto. Todo lo que no es bueno viene de la naturaleza inferior, es el reflejo ilusorio del ego. El espíritu virgen está siempre dando sabios consejos. Si solo pudiéramos seguir los impulsos del corazón, el primer pensamiento, la fraternidad universal, se realizaría aquí y ahora. Pero este es justamente el punto en que comienza el problema. Luego que se ha dado el buen consejo del primer pensamiento, el cerebro comienza a razonar, con el resultado de que, en la gran mayoría de los casos, domina al corazón. El telescopio arregla su propio foco y apunta donde desea, a despecho del astrónomo. La mente y el cuerpo de deseos frustran los designios del espíritu, tomando el control, y como carecen de la sabiduría de éste, sufren ambos, espíritu y cuerpo. Los fisiólogos notan que ciertas áreas del cerebro están dedicadas a determinadas actividades del pensamiento, y los frenólogos han llevado esta rama de la ciencia aún más lejos. Bien se sabe que el pensamiento destruye los tejidos nerviosos. Este y los demás desechos del cuerpo son sustituidos por la sangre, cuando mediante el desarrollo del corazón en músculo voluntario, la circulación de la sangre finalmente pase al total control del unificante espíritu de vida. El espíritu de amor estará entonces al alcance de este espíritu al retirar la sangre de las áreas de la mente dedicadas a propósitos egoístas. Como resultado, esos centros de pensamiento en particular se irán atrofiando gradualmente. Por otro lado, será posible al espíritu incrementar el flujo de sangre cuando las actividades mentales sean altruistas, y así edificar las áreas dedicadas al altruismo, de forma que, con el tiempo, la naturaleza de deseos será dominada y la mente será liberada de su esclavitud al deseo por el amor. Es solo mediante la total emancipación a través del amor que el hombre puede elevarse sobre la ley y transformarse en una ley en sí mismo. Habiéndose conquistado en sí mismo, habrá conquistado al mundo. Silvia. Yo no estoy oyendo nada.
Se te cerró el micrófono, Silvia. Sí, se repite. Ahí. Sí, perdón. ¿Digo? Sí, adelante. Que ningún lector de este libro sea engañado por impostores que manifiesten capacidad y voluntad de entrenar a aspirantes por un precio. Se repite enfáticamente que ningún verdadero ocultista se jacta, anuncia sus poderes ocultos, ni vende información oculta a lecciones a tanto cada una o el curso, a lecciones a tanto cada una o el curso, ni tampoco consentirá en una exhibición teatral. Su obra hecha en la forma más discreta posible y solamente con el propósito de ayudar legítimamente a otros sin pensar en sí mismo. Como se dijo en el comienzo de este capítulo, todo aquel que desee fervientemente el conocimiento superior puede estar seguro de que solo con buscarlo encontrará el camino abierto. Cristo mismo preparó el camino para quien quiera lo desee. Él ayudará y acogerá a todos los verdaderos buscadores que estén dispuestos a trabajar por la fraternidad universal. Muy bien. Yo voy a volver a leer un pasaje que creo que no sé si quedó claro, Se porque quedó claro, sí. que dice que las fibras transversales del corazón pueden construirse mediante ciertos ejercicios bajo entrenamiento oculto, pero como algunos de estos ejercicios son peligrosos, deben realizarse solo bajo la dirección de un maestro competente. Que ningún lector de estos libros sea engañado por impostores que manifiesten capacidad y voluntad de entrenar a aspirantes por un precio. Se repite enfáticamente que ningún verdadero ocultista se jacta, anuncia sus poderes ocultos, ni vende información oculta o lecciones a tanto cada una o el curso, ni tampoco consentirá en una exhibición teatral. Su obra es hecha en la forma más discreta posible y solamente con el propósito de ayudar legítimamente a otros sin pensar en sí mismo. Bueno, queda claro que el maestro que puede enseñar algunos ejercicios, si se presenta de forma física, lo va a hacer con todas estas características de completa descripción, de discreción, sin hacer ningún alarde, ni naturalmente ni cobrar absolutamente ninguna remuneración por eso. Pero yo me quería, antes de dejar para la semana que viene, me quería referir a lo primero que se leyó el día de hoy, porque me parece muy esclarecedor, cuando leímos el corazón como una anomalía. Y dice, ninguna elección, aunque pueda asentirse superficialmente con su verdad, es de real valor como un principio activo de la vida hasta que el corazón la ha aprendido mediante el anhelo y la amargura. Y la lección que el hombre debe aprender así es que lo que no es de beneficioso para todos nunca puede ser realmente beneficioso para nadie. Entonces vemos como hay un propósito bueno y necesario en la amargura, pero no en cualquier clase de amargura. Porque hay una amargura de tener un ideal superior, de querer vivirlo, de querer verlo, de querer transmitirlo al resto de la gente y de encontrarse con la tremenda dificultad que interpone el mundo a que ese ideal se plasme. Uno lo puede sentir como algo necesario, algo vivo, algo que quiere transmitir a los demás, pero
que se encuentra con que uno está en ese sentido casi completamente aislado. Entonces, eso produce una forma como de amargura de la que se tiene que sobreponer por la fuerza de la verdad de ese ideal. Entonces, el anhelo de que ese ideal sea una verdad vigente, tanto para uno como para toda la humanidad, tiene que sobreponerse a la inmadurez con la que trata el resto de la humanidad y a la soberbia intelectual, a la forma egoísta con que el resto de la humanidad trata esa necesidad de poder plasmar el ideal. También hay amargura cuando la parte inferior del cuerpo de deseos no consigue imponer su deseo egoísta. No está hablando de esta última clase de amargura, ¿me entiendes? Por eso que tenemos que distinguir muy bien. Hay una amargura asociada a un ideal superior que ya está pugnando en el corazón del ser humano porque se abra camino y se viva plenamente entre los seres humanos, y al encontrarse con que esa realidad no está plasmada, se pasan por momentos de amargura. Pero de esa amargura se tiene que sobreponer el espíritu y fortalecerse cada vez más en los valores de esos ideales. Y de esa forma se va abriendo camino tanto en el propio interior como para todo el resto de la humanidad, se va abriendo un camino para que ese ideal se pueda llegar a plasmar. Entonces vemos que hay una forma de amargura que es constructiva en la medida que podamos superarlo. Bueno, eso nomás. Estos pasajes son muy interesantes también. Muy interesante, sí. Sí, Yo porque quería hacer... perdón. Mira, No terminar. No, está bien. No, que en la vida cotidiana se da todo el tiempo. Toda la lección de hoy expresa mucho en lo cotidiano y bueno, hay que aprender a manejar eso, especialmente con uno, ¿no? Y después se transmite al otro. Muchas gracias. Sí, quería comentar de que eso le pasa a todo el mundo que trata de llevar una filosofía que sea ideal, porque he escuchado en otras conferencias que hay personas que son muy queridas en su comunidad, pero sin embargo cuando llega el momento de prestar algún servicio o de hacer algo, se encuentran solas, pero esas personas siguen adelante. He escuchado casos de que en un servicio está uno solo y bueno, igual hace el servicio porque siempre va a haber alguna entidad benéfica invisible ahí dándole la fuerza espiritual que necesita. Y en este tipo de actividades, con suerte que si una o dos personas pueden llegar y seguir adelante, a veces nos tenemos que sentir agradecidos y contentos que haber ayudado a una persona, porque esa persona también pertenece como a toda la humanidad. Entonces eso, no caer en eso, en la tristeza que vendría a ser ahí una prima de la amargura, con que bueno, que en este camino muchas veces te encontrás solo y que es la forma también de progresar en esa soledad, en esa alimentándote de esa amargura, o sea, que nos pasa, y Max Heindel lo ha contado en infinidad de veces, de que se ha sentido solo en el camino, o sea, tenía su esposa que lo acompañaba, pero él estaba como a veces en soledad, con todas las personas que lo rodeaban, pero como él que se sentía que si podía ayudar a una sola persona ya estaba en felicidad. Eso nomás. Sí, exacto.
y a veces uno no ve el resultado de la dedicación que pueda poner uno, pero aunque no lo vea, si se sobrepone a no ver el resultado inmediato, se va fortaleciendo la conexión con la conexión divina de nuestro triple espíritu, que está en conexión directa con Dios, y de esa forma no necesitamos ver la compensación inmediata de ver un buen resultado, sino que nos vamos fortaleciendo en los ideales y en las prácticas que están asociadas a esos ideales, a pesar de que no veamos inmediatamente ningún resultado. Y pasa muchas veces que a veces viene alguien y comenta así, cuando hiciste tal cosa o cuando dijiste tal cosa me vino muy bien. Y uno ni siquiera se enteró de que eso se haya producido ese efecto en ese momento. Y eso también alimenta la disposición a seguir haciendo el bien y a sobreponerse también a los embates de la propia naturaleza superior que existen, porque hasta que se produzca una redención completa, van a seguir existiendo. Y entonces veamos cómo Meigendel nos hace una referencia a la guerra entre dos fuerzas antagónicas, el espíritu y la naturaleza inferior, y cómo la naturaleza inferior ha conseguido, por medio del sistema nervioso voluntario, que está dependiendo de la acción que ha realizado el propio cuerpo de deseos, es una concreción química del cuerpo de deseos. Como todo el cuerpo está sometido a la voluntad de la naturaleza inferior, hasta que empieza la batalla con el yo superior, y ese yo superior en donde sienta su base para haberse infiltrado dentro del cuerpo y empezar a hacer todo el trabajo para llegar a conquistar definitivamente o reconquistar el templo del espíritu, que es su cuerpo, en el corazón. Y cada vez que nos... Claro, claro, porque la sangre siempre pasa por ahí. Y cada vez que nosotros llegamos a hacer, a tener una conducta que responde a las impresiones del espíritu de vida, que no están pasando por el proceso del razonamiento manipulado por el cuerpo de deseos, sino que puede haber razonamiento, pero dirigido por el espíritu, o no es necesario ni siquiera que haya esa clase de razonamiento. Entonces ahí se van produciendo las líneas en el corazón, las líneas creo que son las transversales, que son las que responden a la voluntad, pero en este caso ya es a la voluntad del espíritu de vida que está tomando del espíritu divino el poder de la voluntad. Entonces, el espíritu de vida por sí mismo, se podría decir una expresión que la voluntad es del espíritu divino, pero el espíritu de vida toma parte del espíritu divino para que se haga la voluntad del triple espíritu, que es la voluntad de Dios en el cuerpo, y se van generando estas estrías en el corazón que van fortaleciendo cada vez más el poder del espíritu en el cuerpo, hasta que esa fortaleza sea tan grande que termine por quedar completamente el cuerpo denso y el cuerpo vital y el cuerpo de deseos al servicio del triple espíritu. Esa conquista es en la que estamos trabajando inconscientemente hasta ahora, en la que Meigendel nos explica esto. Así que bueno, son un poco largas las explicaciones, pero vale la pena revisarlas y repasarlas para profundizar
y fundamentalmente porque nos sirven todos los comentarios tanto de Adriana como de Silvia, para ver los distintos aspectos para fortalecer este impulso de vivir los ideales espirituales. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nada, esto de no solamente llega a esa única persona que pueda estar escuchando, sino que se abre una rama porque esa persona que pudo ver una chispita de lucidez y de armonía se contagia al resto, en mi caso a mis hijos, a mis animalitos, a mis plantas, a mis vecinos, a mis amigos. Hay una energía que se traslada y que es mucho más grande que a una sola persona, así que muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, entonces quedamos por aquí en el misterio del Gólgota para la semana que viene, si Dios quiere. Si Dios quiere. Bueno, muchas gracias por la clase, la participación, la lectura. Adriana, gracias. El servicio de curación. Pronto me uno. Pronto me uno. Bueno, un abrazo para todos. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias.